Apreciadas y apreciados estudiantes, bueno, les cuento que hemos tenido una sesión muy interesante de trabajo con las 77 personas que pudieron asistir de manera sincrónica al taller práctico, en las que resolvimos muchas preguntas y muchas inquietudes en torno a la fase 3. Quiero realmente felicitar a esas personas que se unieron porque pues definitivamente ya tenían un avance, una comprensión de la actividad y lo que realmente hicimos aquí fue aclarar muchas situaciones. Así que gracias por llegar a estos espacios preparados. Estuvimos más de 40 minutos en esa sesión previa. Pero en este momento, entonces, vamos a iniciar la grabación para hacer una síntesis y que realmente los que pues accedan entonces al taller simplemente estemos centradas en la síntesis de la actividad. ¿Qué pasó entonces en este taller? Repasamos el ejercicio lo que debemos hacer en la fase 3, recordando que la fase 3 inicia con una situación problemática que obviamente debemos leer y comprender para poder desarrollar los 3 ejercicios que propone la fase 3. El primer ejercicio, entendiendo el meollo del asunto, nos invita a tener en cuenta, digamos, 3 referencias bibliográficas. La primera, el video que vimos en el marco de la situación problemática. La segunda, leer juiciosamente, comprensivamente, un capítulo del libro que aquí, por cierto, hoy lo tengo en físico, un capítulo del libro Género y Educación Infantil, Discursos y Propuestas de Acción, el capítulo Aproximaciones a una propuesta de educación para la paz con perspectiva de género para el caso del posconflicto colombiano, y observar una participación del quinto Simposio Internacional de Educación Infantil, del cuarto Simposio Internacional de Educación Infantil en perspectiva de género. Esa participación la hicieron las profesoras Mónica y la profesora Mónica y la profesora Diana Trujillo. Entonces, con esas 3 bibliografías vamos a trabajar en argumentar las ideas fuerza que aparecen en la tabla 1. En la tabla 1 aparecen 3 ideas fuerzas que debemos argumentar con base en la bibliografía que les acabo de explicar. Las preguntas que hicieron las compañeras, las claridades que lograron las compañeras que estuvieron en el taller, pues básicamente están en que esos argumentos que estamos construyendo, pues deben estar debidamente referenciados en esa bibliografía. ¿Qué significa referenciar? Entonces, referenciar no significa decir que la profesora Mónica entre el minuto tal y el minuto tal dijo tal y copiar lo que la profesora Mónica dijo. Eso puede ser válido en algunos casos, pero realmente lo que se necesita es que uno construya el argumento y lo sustente en esos elementos, reflexiones conceptuales que se han hecho en las bibliografías y haciendo la referencia a cuál bibliografía. A modo de ejemplo, educar en la perspectiva de género como aporte para la paz. Bueno, como yo ya me leí todo lo que me leí, entonces yo ya tengo la claridad si mi argumento va a estar a favor o en contra de esa idea. Supongamos que mi argumento está a favor, porque con todo lo que leí, de verdad yo he asimilado, he comprendido que si integro la perspectiva de género desde la educación de la primera infancia, yo estoy aportando a la construcción de una cultura de paz. Entonces construyo mi argumento. Integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia contribuye o aporta a la construcción de la cultura de paz en la medida que ayuda a prevenir cualquier tipo de violencia por razón de género. Ese es mi argumento. Yo voy a justificar entonces mi argumento con base en lo que leí y lo que oí en el simposio. Porque como expresa Clara Pedraza, tal y tal y tal cosa.
porque como expresa Mónica, tal y tal cosa, porque como expresa Diana Trujillo, tal y tal y tal y tal cosa. Entonces recuerden, construyo mi argumento y lo fundamento en las ideas que he leído en el capítulo del libro y he escuchado en el simposio. Así cada una de las ideas. ¿Cómo cómo presentamos este ejercicio? Porque acordémonos que esta es una actividad individual. Entonces, para la entrega aparecerá el nombre de cada uno de los participantes del grupo colaborativo con la tabla de argumentos que ha construido. El de cada uno. Entonces, aquí pusimos el ejemplo. Sandra Morales, esta es su tabla. Diana Pérez, esta es su tabla. Y así sucesivamente con cada miembro del equipo colaborativo. El ejercicio 2, ampliando horizontes pedagógicos y didácticos, nos invita a leer otro capítulo del libro, la educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico. Con las preguntas y lo que trabajamos en el taller práctico, pues nos queda claro que solamente con base en este capítulo es que van a construir ese ordenador gráfico, que puede ser un mapa conceptual, una infografía bien potente que demuestre que yo de verdad leí ese capítulo y donde yo estoy identificando cuáles son esos elementos claves para integrar la perspectiva de género en la educación de la primera infancia. ¿Cómo entrego yo ese producto? ¿Cómo lo entregamos? Exactamente igual como hicimos en el ejercicio anterior. Aparece el nombre de cada participante, la imagen del ordenador gráfico y, si quieren, el enlace. No queremos que se arriesguen a poner solo el enlace, porque es posible que el enlace no abra porque no esté bien compartido y definitivamente pues no puedan obtener una buena calificación. Entonces, ponen el ordenador gráfico en imagen y ponen el enlace, si quieren. El enlace es opcional, ¿listo? Pero la imagen del ordenador gráfico es obligatoria. Entonces aparecerá el nombre de cada uno con la respectiva información. Y el último ejercicio es un ejercicio colaborativo que se llama Observando con ojos de experto. Este ejercicio, digamos que no recoge el aporte de cada estudiante, sino consolida lo que como grupo colaborativo estamos pensando. Hemos comprendido, hemos interpretado de uno, ver en el cuarto simposio una experiencia que se llama Centro de Estimulación Infantil por un Futuro, que se encuentra ubicada entre la hora 45, hora 2:39 de ese simposio, y de ver otra experiencia que está presentada en la hora 2:34 a 3:35 del segundo simposio internacional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Visualizamos la experiencia, la comprendemos y de manera colaborativa vamos a identificar cuál es el propósito de esa experiencia, qué buscaba esa experiencia y lo redacto. Pero eso no es suficiente, no es solo poner el propósito, porque aquí nos están diciendo en el ejercicio 3 que la valoración debe ser potente y fundamentada en las referencias bibliográficas del desarrollo de la fase 3. ¿Cuáles son esas referencias bibliográficas? Pues ya las vimos. Deben ser el capítulo de nuestro libro, el capítulo que se llama Aproximaciones a la propuesta aproximaciones a una propuesta de educación para la paz, y el capítulo de la educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico. Y obviamente el cuarto simposio internacional con las ponencias de la profe Diana y de la profe Mónica y de la profe Diana Trujillo. Con base, yo ya construí el propósito. Entonces resulta que en esa experiencia del Centro de Estimulación Infantil para un futuro, yo qué sé, voy a decir cualquier cosa. El propósito era eliminar los prejuicios de género en el centro, en la institución, a través de un proyecto basado en el juego libre. Yo qué sé,
Supongamos que ese fuera el propósito. Ese propósito que yo he puesto ahí lo voy a fundamentar en eso que yo ya aprendí leyendo los textos. Entonces voy a explicar que ese es un propósito coherente, adecuado, de acuerdo a las posturas que expresa la profesora Mónica en el capítulo tal y cómo se expresa en el simposio tal y tal cosa. ¿Listo? Entonces enuncio el propósito y lo justifico con base, lo argumento con base en lo que he aprendido. Recuerden que estamos valorando las estrategias. Y es muy interesante la pregunta 2 cuando nos dice elementos significativos. Entonces ay, miren, es que aquí definitivamente en esta experiencia los juguetes no tienen género. Entonces inmediatamente me voy a remitir a el capítulo que yo leí donde me están hablando de la educación infantil desde una perspectiva de género, tejiendo un principio pedagógico, donde me están explicando muchas cosas alrededor de ese tema. Y así vamos digamos, a identificar esos elementos significativos. Y luego aportes para enriquecer la experiencia. ¿Qué le aporto yo? Entonces, como yo he leído tanto, yo puedo decir que como postula tal persona, este tipo de experiencias podría enriquecerse de esta y esta y esta manera. Ese es el ejercicio 3 que recordemos es colaborativo. Y finalmente hubo una pregunta muy valiosa, ya muy, digamos, al final de nuestro taller, en torno a qué hago si a estas alturas del trabajo, siendo 17 de octubre, no ha aparecido nadie. Yo soy la única juiciosa que estoy allá en mi grupo colaborativo y he mandado correos, he hecho cosas y aquí no pasa nada, nadie llega. Entonces, solo en esos casos vamos a hacer entrega de la actividad de manera individual. Los tutores nos daremos cuenta que evidentemente no es porque yo no llegué, sino porque los demás no llegaron, que yo tuve que hacer el ejercicio de manera individual. Y obviamente la recomendación, yo lo haría, es poner esa notica pues al final. Yo realmente, después de poner la referencia bibliográfica, yo realmente pondría nota, querida tutora, querido tutor, tuve que entregar la actividad de manera individual en razón a que no hubo respuesta del grupo colaborativo tal. Y ya, y así pueden hacer el ejercicio con toda tranquilidad. La justificación no puede ser que es que yo lo entrego de manera individual porque no me gusta trabajar colaborativamente. Pues no, queridos y queridas, porque en la rúbrica de evaluación les estamos evaluando que trabajen de manera colaborativa. Entonces, ustedes pueden entregar el ejercicio, pero pues no van a obtener pues van a tener 0 en el criterio de la rúbrica que dice que lo deben hacer de manera colaborativa. Entonces, pues en eso sean como muy, muy responsables. Pues nada, espero que esta síntesis de lo que hicimos en el taller les sea de utilidad a todas y todos. Desearles muchos. Olvidé un detallito. También preguntaban que listo, ya el grupo colaborativo tiene listo, ya terminamos de hacer el ejercicio. ¿Podemos compartirlo en el foro para recibir realimentación previa? Pues claro, lo pueden compartir en el foro y van a recibir la realimentación previa de sus tutores y así definitivamente pues vamos a ir a la fija. Pues nada, entonces un abrazo grande, muchos éxitos, que aprendan mucho en esta fase del curso y que definitivamente sea una experiencia que los forme y los transforme. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima y espero pues que les haya sido de gran utilidad en esta síntesis que queremos compartir con ustedes.